Un testamento es un documento muy importante. Dejar tu última voluntad con tiempo le dará tranquilidad a tus seres queridos. Septiembre es el mes del testamento y en esta cápsula te platicaremos de qué se trata. El testamento es un documento en el que se expresa la última voluntad de una persona en cuanto a sus bienes o patrimonios, y los beneficiados lo reciben el día del fallecimiento del benefactor. El testamento es un acto jurídico, unilateral, personal, libre y solemne, por medio del cual una persona puede disponer de sus bienes y derechos. ¿Cuál será el futuro que tendrían sus bienes o la manera de transmitirlos? En primer lugar, es un acto unipersonal, unilateral. Es un acto mediante el cual una persona señala el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones a quien de sus deudos, de sus sucesores, de su familia o inclusive amigos, se le van a quedar. El Código Civil nos marca 7 tipos de testamentos, siendo el más usual el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario público. Tenemos una segunda categoría de testamentos, que es el testamento llamado privado. Este testamento es aquel que realizan las personas de su puño y letra y que posteriormente presentan ante el notario público. Tenemos una tercera categoría y es en los llamados testamentos hológrafos. Debo apuntar que este testamento es sumamente raro. No obstante que lo prevé la ley, no obstante que se encuentra contenido en las codificaciones civiles, raramente sucede. Este testamento hológrafo es aquel que realiza la persona también de su puño y letra, pero que tiene la característica de que es depositado en el registro público de la propiedad. El proceso es muy simple, es acudir ante el notario público de su confianza con una identificación oficial. Ahí, bueno, se le va a tomar su declaración, es de manera personalísima, es decir, que no puede otorgar testamento por interpósita persona ni por terceros. Tendrá que ir el autor de manera personal con el notario y solo así él le tomará la declaración y podrá redactar el testamento de acuerdo a la voluntad del autor. Si no se hace un testamento, se tendrá que estar en lo establecido por los códigos de civil y de procedimientos civiles del Estado, y usted no podrá disponer libremente de sus bienes, sino que tendrá que sujetarse a lo que dice la ley, y eso es igual para todas las partes. Lo que eventualmente sucede en estos casos son enormes conflictos al interior de las familias. Yo lo escuchaba, cierta expresión de un notario con quien estuve elaborando bastante tiempo, que decía que hasta las mejores familias pues se peleaban por un plato de lentejas. El testamento debe realizarse siempre ante un notario. Este trámite cuesta aproximadamente 13,000 pesos, pero en septiembre, mes del testamento, el precio ronda los 1,800 pesos. En lugares como Estados Unidos y Europa, más del 95% de la población hace su testamento, mientras que en México solamente el 5%. Esta es una cifra muy alarmante. Debo señalar en principio que los testamentos, cuando el testador no ha fallecido, no es un acto definitivo. Usted puede revocar el testamento tantas veces lo crea conveniente o puede hacer modificaciones al testamento original. Puede modificarlo parcialmente o puede modificarlo completamente, y el testamento válido es el último que usted otorgó. Sin embargo, hay una característica en materia de cláusulas irrevocables que es muy especial. Me refiero al reconocimiento de hijos durante el testamento. Porque bien, la persona al momento de dictar su disposición testamentaria puede haber reconocido un hijo y puede decir: a mi hijo, cual reconozco como propio, le dejo las cuentas, le dejo bienes inmuebles, le dejo, en fin. Cuando se llenó el testamento, el reconocimiento de un hijo, no es válido legalmente que posteriormente pueda revocar ese reconocimiento. Aquí estamos en presencia de lo que conocemos como una cláusula irrevocable. Si en la herencia hay deudas, estas pueden ser por legado o por la herencia, y el beneficiario de la herencia, el legatario o el heredero, puede aceptarla o puede repudiarla. Lo que no puede hacer es aceptar el legado que esté libre de deudas y repudiar o no aceptar el que tenga deudas.
Cuando una persona antes de fallecer hace testamento, debe señalar de una manera muy precisa cuáles son, qué bienes hereda y también las obligaciones. Pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que tiene un crédito, imagínate que esa persona fallezca y que el crédito no se pague. Si la persona dejó bienes, ese crédito se tiene que pagar. Las deudas que deje el de cuyos, la persona que falleció, deben de pagarse si hay con qué hacerlo. Es decir, que se puede heredar todos los bienes, que se puede heredar todos los derechos, pero también todas las obligaciones. El costo normalmente, el que está autorizado por el arancel del notariado, el arancel del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, es por la cantidad de 13,690 pesos aproximadamente, que más el impuesto al valor agregado y demás impuestos queda en poco más de 14,000 pesos. La Asociación Nacional del Notariado y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco realizaron un programa que se llama Septiembre, Mes del Testamento, que es aplicado a nivel nacional, en el cual todos los notarios del país deben de cobrar la cantidad de 1,812 pesos. Es en el mes de septiembre y se extiende a parte del mes de octubre. Por eso es muy importante, es una 15% aproximadamente del costo real, y lo recomiendo y les pido a la gente que acudan a su notario público de confianza para que realicen este testamento. Los mexicanos debemos implementar una cultura de prevención que nos permita proteger a nuestra familia y seres queridos. Es un largo camino por recorrer en nuestra sociedad, pero un gran paso para avanzar es sin duda hacer el testamento.